pendiente, ¿no? El día, la anterior clase, ¿no? Vamos a continuar con el cálculo del pilote. Que teníamos ya empezado. Vamos a levantarlo al compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve, ingeniero. Bueno, nosotros en la anterior clase habíamos calculado la capacidad de carga por punta, ¿no? Y habíamos determinado primero el QP, o sea, la presión unitaria, o sea, por punta, y después habíamos calculado la carga admisible por punta del pilote, por la carga última por punta, que es 3.529.91. Lo que nos está faltando es calcular la carga unitaria por fricción, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a necesitar, de acuerdo a las fórmulas, ¿no? Tenemos nosotros para suelos granulares la resistencia unitaria por fricción igual a tau F igual a sigma efectivo por KF por F por tangente de phi. Y esto tiene que ser menor o igual a 120 kilonewton. Aquí está mal. Esto es menor o igual. Vamos a meterle el símbolo ahí de menor. ¿Qué pasó? Igual a 120 kilogramos. Y para los solos finos teníamos que la resistencia unitaria por fricción era tau F por 100 CU dividido entre 100 más CU. ¿Ya? O sea, esto es... aquí también está faltando un paréntesis. ¿Ya? Y este de acá de afuera está mal puesto, lo vamos a corregir, lo vamos a borrar. ¿Ya? Es 100 CU dividido entre 100 más CU. Bien, entonces, vamos a ver el primer suelo de una arena limosa. Bueno, esa arena limosa, pues vamos a calcularla solamente como arena y vamos a despreciar los aportes del limo. Para ello nosotros necesitamos la presión efectiva de este estrato que va de 0 a 2. Para 0, esta presión efectiva, control C, control V. Para 0, el valor es 0, porque no hay control C, control V. Bien, la presión efectiva en 2 sería control C, control V. Esto sería, la presión efectiva no es nada más que el peso específico del suelo por la altura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, no hay agua en esta parte de arriba, es directamente la presión efectiva que tenemos acá en 2
es 18 kilonewton por metro cúbico, entonces esto es igual a 18 kilonewton por la altura, que en este caso es 2. Y vamos a tener nosotros 36 kilonewton por metro cuadrado. Yo también vamos a ponerle 2 decimales. Esto es para en 2. Ahora, para 8, o sea, ya tenemos en 2, ahora nos vamos al limo de baja mediana plasticidad. Este es un suelo limoso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué fórmula nos corresponde aplicar, ¿no? Sería esta de acá, 100 CU sobre 100 más CU, ¿ya? Limo de baja mediana plasticidad, tenemos una ecuación de 60 y un peso específico de 20, ¿ya? Pero el tema es de que la presión efectiva nos interesa, control C, control V. Entonces aquí tendríamos, esta sería igual a esta presión de aquí más el peso específico del limo, que sería este, por la altura, que sería de 2 a 8, sería 6. Entonces esto es por 8 menos 2. Sería 156 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Eso le vamos a poner 2 décimas. Por Dios santo, que no dejen. Recién a esta hora están entrando. Bien. Esto sería en kilogramos por centímetro cuadrado. Después tenemos la otra presión que nos interesa en 18. Y esta presión efectiva va a ser igual a la anterior más el peso específico de la arcilla de baja mediana plasticidad, que es 21, multiplicado por la altura de ese estrato. En este caso sería 18 menos 8, ¿no? 18 menos 8. Y tendríamos la presión. También esto lo vamos a poner con 2 decimales. Bueno, se dispara este chico. Rudy Contreras, por favor, apaga tu audio ya. Te voy a eliminar ahorita. Bien. Y ya la anterior clase habíamos calculado la presión efectiva acá. La vamos a volver a recalcular, ¿no? Bueno, no voy a admitir a nadie más ya. Está bueno ya. Son las 4:30 ya. Díganle a su compañero que no voy a admitir a nadie ya. Entonces, esta presión efectiva de acá que tenemos, ¿no? Dice D6. D6 es
esta de acá, 18 por C6, ¿no? Y C6 es la altura. O sea, 2 más y así sucesivamente vamos sumando. Pero como ya acá lo tenemos, vamos a ponerla de igual a esta más directamente la presión efectiva que me demanda de 18 hasta 23, ¿ya? Entonces, acá sí, ya nosotros vamos a utilizar el peso específico saturado, porque el nivel freático viene, perdón, desde el nivel 11 del N igual a 11 metros, dice. MF, ¿qué es lo que hemos hecho? 2, 6, 10, aquí hay algo mal. Este valor 8 no es, este es 6, perdón. Este valor es 6. Y este valor es, este valor es 10. Hasta ahí es 10. Ya, entonces, vamos a ver. Aquí no hay problema. Aquí está H19, 6 menos 2, 4 está bien. Aquí 18 menos 8, no tenemos que ponerlo así. Tenemos que ponerlo como este valor menos este valor de aquí. Ahora sí. Y aquí sería 23. 23 es el total. Aquí tengo 10, 16, 18, este valor de 5. 5 aquí sería 15. Por el estrato, ¿no? Entonces te va a ser igual a quién, a este más la presión efectiva de este saturada, que vendría a ser que está en la cota 10 hacia abajo, ¿no? La presión efectiva bueno, aquí es desde el nivel 11. Tenemos que sacar una, aquí en 11, perdón, en el nivel 11 tenemos que sacar otra presión efectiva. Control C, porque está seco acá abajo. Control V. Y este va a ser igual a esta presión de acá, más el peso específico de entre 10 y 15, que es 21. Hasta 10 es 20, hasta de 10 hacia abajo es 21. Perdón. Sí, de 10 es 21. Que multiplicado por 11 menos 10. Que sería en este caso, lo vamos a poner así, por 11 metros menos 10. Arena de trazo, perdón, está mal acá. En la presión efectiva es de arena de trazo fino es 17,5. ¿Ya? Este de aquí. ¿Ya? Entonces, esto sería sería control C, control V. ¿Ya? Ahora, esta presión efectiva de acá, de lo último, es igual a esta, más el peso específico saturado. El peso específico saturado sería este valor de aquí, perdón, este sería igual a este menos 10. 10 es el peso del agua, 10 kilonewton por metro cuadrado. Entonces tenemos 7,5. Entonces,
aquí iría, que sería igual a este, más el peso específico saturado, que sería este, que multiplica a la diferencia de altura entre 15 y 11, que sería de este valor, menos lo voy a poner 11, 11 directamente porque no lo tengo apretado. Y ese sería. Había un error acá, ¿no? En este. Bueno, aquí tenemos nosotros Q por PA y esto es 2,5 por J33. El J33 que vendría a ser eso, entonces aquí tenemos la presión efectiva. Bien, entonces ya una vez tenemos nosotros las presiones efectivas en cada lugar de este estrato, tenemos de 0 a 2, de 2 a 6, de 6 a 10, ¿no? De 10 a 15, ¿no? Y el pilote tiene 23 metros. A ver, veamos si estamos cumpliendo con eso. Creo que estamos... Hay algún error ahí aquí. Dice de que el pilote tiene 23, por lo tanto, de 2 a 6, de 6 a 10 y de 10 a... Aquí hay 2 más 4 son 6, más 10 son 16. Un rato. Este estrato tiene 6 metros. Entonces, sí, de 6 metros esto es 8. Perdón. 2 más 6, 8. Este estrato tiene 10. Entonces 10 más 8 son 18. Pero aquí me dice nivel 11. Que ¿dónde estaba la cuestión del agua? Habíamos puesto el agua. Porque este es el espesor, no es la cota. La cota sería 2 más 6, que es el espesor, son 8. ¿Sí? 8. El espesor de la arcilla es 10. Es 10 metros. Más 8, esto es 18. ¿Ya? Y más 1 aquí sería 19 el espesor de esto. 19 metros. Y 18, y este espesor tiene, el espesor para llegar a 23 serían 5. 18 más 5 serían 23. Entonces, aquí hay que corregir un errorcito. Este está bien, este está bien, este ya no es 11, este es 19. Ahora sí. Y aquí tampoco no es 11, es 19. Está ahí. Ahora sí. Ahora estamos, como estaba calculado antes. Entonces ya tenemos, por ejemplo, podemos calcular la media, o sea, la presión efectiva media entre 0 y 2.
¿ya? Porque el 0 está aquí arriba, ¿ya? Entre 0 y 2 la presión media la vamos a poner aquí abajito y este va a ser igual a esta más esta y lo dividimos entre 2. 18. Bueno, y por supuesto, esta es la presión media, ¿ya? Y le vamos a poner un insertar. No. Ya vendría a ser la presión efectiva media. Control C, Control V. Esto vamos a borrarle esto y a esto vamos a ponerle la última vez. Ya, vamos a insertar. Vamos a ver. Bueno, esta es la tensión media, le vamos a poner acá ya. Presión efectiva media del estrato. ¿Bien? Entonces, la presión efectiva entre 2 y 8, la media va a ser, va a ser igual de la misma manera, hacemos más y lo dividimos entre 2. La presión efectiva media entre estos dos va a ser igual a más dividido entre 2. ¿Ya? También son kilonewton. Aquí la media entre y porque aquí se va a producir un cálculo. La presión efectiva media entre 18 y 19, pues va a tener, va a ser igual a más dividido 2. Y la presión media entre este punto y este otro punto va a ser igual a más cerramos, y lo dividimos entre 2. Todo esto de acá lo vamos a hacer con 2 decimales. ¿Okay? Entonces lo que nos interesa a nosotros esta es la presión efectiva media del estrato. Bien. Miren ustedes, vamos a separarlo. Vamos a calcular la fricción de 0 a 2 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una arena limosa. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la resistencia unitaria por fricción de las arenas. ¿Ok? Entonces, para el estrato, cálculo la resistencia por punta. Vamos a poner acá, número 6. Vamos a poner el cálculo, control C, control V, de resistencia por fricción. Cálculo de resistencia unitaria por fricción. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner la cota entre 0 a 2 metros.
vamos a calcular el tau F unitario, ¿ok? Este tau F unitario, perdón, el de acá, de arriba. Ya, entonces, ese tau F, vamos a copiarlo de aquí. Vamos a borrar esto que no nos interesa. Y vamos a decir que sigma efectivo, dice, ¿dónde? Sigma efectivo, medio. Entonces, esto va a ser igual, lo vamos a poner pegado allá para que sepamos, este va a ser igual a este de aquí, a este sigma efectivo medio de 0 a 2, ¿ya? ¿Que multiplica a quién? Multiplica al KF. ¿Qué dice la teoría? La teoría en suelos granulares, ¿cuánto vale el KF? Para los suelos granulares. Dice, para pilotes hincados se tomará KF igual 1 y para pilotes perforados se tomará un KF igual a 0,75. Este es un pilote perforado. Quiere decir que KF va a valer, KF va a valer igual 0,75. ¿Ya? Ese es el coeficiente KF. Después tengo F. Vamos a ponerlo así, ya, KF, para que podamos adoptarlo de aquí directamente, KF igual 0,75. Y este lo vamos a tirar allá a la derecha. Y aquí F, ¿cuánto vale para pilotes perforados? F va a valer, F, para pilotes de hormigón in situ o de madera va a valer 1. Dice que este valor va a valer 1, ¿no? Entonces este es el F. Esto lo vamos a poner centrado para que se apegue acá y este también centrado. ¿Ya? Entonces este tau F va a ser igual ¿a quién? A la presión efectiva que habíamos dicho anteriormente, que multiplica ¿a quién? Sigma efectivo por K por F y por la tangente de phi. ¿Cuánto vale phi para este? Vale 29 grados. Ya, entonces le vamos a poner nosotros por tangente de 29 por pi dividido 180. Y ahí tenemos el primer valor para la fricción en el pilote desde 0 a 2. De ahí tenemos limo de baja a mediana plasticidad, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros aquí estamos tomando el tema de los suelos granulares, ¿ya? Este valor es de suelos granulares y vamos a tomar solamente con 2 decimales. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Kilonewton, ¿ya? O kilopascales directamente, ¿ya? Kilopascales. Un kilopascal es igual a un kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, pero ¿con qué fórmula hemos este granular? Le vamos a poner aquí para que no... Después tenemos de 2 metros a 6 metros. Perdón, de 2 a 8 metros. O sea, desde la cota 2 hasta 8. De 2 a 8 metros. También hay un tau F.
Pero ya, como es un suelo fino, vamos a poner aquí, un suelo fino, vamos a utilizar la fórmula para suelo fino. Resistencia unitaria por fricción en suelo fino va a ser 100 CU. Entonces aquí tenemos 100 por CU. CU, ¿dónde está CU? No lo hemos puesto, pero lo ponemos acá. Escape. CU vale... directamente lo tomamos allá, pero lo vamos a poner ahí. CU para que lo acompañemos. CU vale 60. ¿60 qué? 60 kilonewton o kilopascales directamente. 60 vale 60 kilopascales. ¿Ya? Entonces, esto lo ponemos al centro y, perdón, ahí. Este lo ponemos al centro porque y aquí le ponemos KP. KPA. Pascales. Entonces, ahora sí ya podemos poner la fórmula. Este es igual a 100 por CU, que vale 60, dividido entre ¿quién? Entre 100 más CU. 100 más esto. Cerramos y tenemos. ¿Y esto qué? También es KPA. Vamos con el siguiente estrato. Arcilla, también es fino esto. ¿Ya? También es un suelo fino. Entonces, y tiene una ecuación CU de 0.25. Entonces, esto de acá lo vamos a poner. Y esto vale 25, ¿no? Para la arcilla. Y entonces, vamos a copiar desde 8 a 18. ¿Ya? Desde 8 metros a 18 metros. También vamos a copiar todo esto de aquí, control C, y esto, control V. Y automáticamente él se ha calculado. ¿Ya? Automáticamente él se ha calculado. ¿Por qué? Porque tenemos 100 por I59 y ahí 59 es este valor de acá. Ya lo adoptó. ¿Ya? Entonces, sigue la fórmula igual, pero toma el valor de 25. Después tenemos de 18 a 19. ¿Qué tau F tenemos que utilizar? ¿Este es granular? Sí, es granular. Entonces vamos a utilizar este tau F de aquí. Y lo vamos a alzar todo. Control C. Control V. Pero, como aquí esta es la tensión, o sea, la presión efectiva media, entonces para ese estrato la presión efectiva media es esta de aquí, de 18 a 19. Y ahí tenemos nosotros que esta fricción vale 155.80 kilopascales. ¿Ya? Y adopta los mismos KF que tenemos acá. Después tenemos de 19 a 23. 19 a 23 metros. ¿Y cuál lo vamos a adoptar? Este mismo de aquí. Lo hacemos así y adoptamos la presión efectiva que vendría a ser esta de acá. Y ahí tenemos. Entonces, ¿cuánto vale la presión unitaria o la resistencia unitaria por fricción a lo largo de todo el pilote? Bueno, es la suma de todas estas de aquí. ¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros cuánto es la suma. Entonces ponemos
que tau F es igual a la sumatoria desde aquí hasta acá. Y igual esto es KPA. Esto lo vamos a poner con negrilla porque ya sabemos que es la suma. ¿Ya? Aquí le vamos a poner suma. Entonces, ¿cuánto valdrá ya la resistencia por fricción? La resistencia por fricción, es decir, la resistencia friccionante va a ser igual a tau F. Va a ser igual a tau F Bueno, vamos a anotarlo así. Va a ser igual a tau F por el área friccionante, ¿ya? Por AF. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Perdón, esto lo vamos a poner, ya está bien ahí. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual esto va a ser igual a la resistencia friccionante por el área friccionante. No la tenemos aquí el área friccionante. La vamos a calcular. KP, vamos a poner aquí AF. Vale igual. ¿Cuánto vale el perímetro del pilote? Este pilote tiene un solo perímetro, un solo diámetro. El diámetro es 0,5 metros, ¿no? Este vale igual a pi perdón, pi por ¿cuánto? Pi por d, ¿así es? ¿El diámetro cuánto es? 5, ¿dónde lo habíamos anotado ese? Bueno, vamos a poner esto. El diámetro es igual a 0,5 metros. Y el área friccionante va a ser igual a pi por d. Por, lo puse mal. Vamos a 0,5. Este d. Por este. El área por fricción, bueno, esto lo vamos a borrar porque no me va a hacer caso. Va a ser igual a I por D, que es este. Igual
Ese es el perímetro del... Ahora, ¿cuánto es la altura? Para calcular el área, esto, pi por d por h. ¿No? Entonces, por la altura, porque esta es la vuelta solamente. Por la altura. ¿Cuánto es la altura del pilote? Es 23 metros. Entonces, por 23. Esa es la altura. Pero para que no se nos haga muy conflictivo, ya, vamos a ponerle h, o sea, la altura, o l, la longitud igual 23 metros. 23 metros. Entonces se va para allá y ese va para allá. ¿Ya? Tenemos el área, esto es en metro cuadrado, y esta longitud en metro. Entonces, tau F, este ya sabemos que este es pi por d por L. Entonces, esto va a ser igual a este valor por el área. Y esto nos va a dar en kilonewton. Perdón. Kilonewton. Esto vendría a ser la resistencia por fricción. Esto vendría a ser la resistencia por punta, que nos interesan. ¿Ya? Vamos a poner esto acá. Vamos a borrar esto de aquí, para que nos quede parecido con este y con este. ¿Y cuánto vale la resistencia última del pilote? R último. R último va a ser igual a la suma de esto más esto. Va a ser igual a la suma de esto más esto. Ahora yo no quise hablar nada para ver si ustedes corregían. Fíjense de que esta formulita, resistencia unitaria por fricción, tiene que ser menor o igual a 120 kPa, ¿ya? En suelos granulares, ¿ya? ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 155,80. Acá no pasa nada. Entonces esto de aquí, tiene que ser menor o igual. Entonces le vamos a poner así, para que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? Le ponemos así. Sí. Esto es menor o igual a 120, escriba esto. Punto y coma. Caso contrario, escriba 120. Cerramos. A ver, ¿dónde hay error? Sí, esto...
Este cierra aquí. Este cierra aquí. Y está bien, está cerrando acá. El paréntesis después del punto y coma. Ah. Ahora sí, ¿no? Y aquí falta otro, ¿no? A ver. Me sigue embobando esto. Y este cierra con este. Y este cierra con este. Me sigue. Ya está. Esto lo vamos a control C, control V. Hay que copiar lo mismo. Sí, L24, este es igual. Bueno, hay que escribirlo, este es igual. A ver, vamos a correr aquí nomás, control C, control D. Ahí está la cosa. Cero 0.75.1. Si L... Acá es la cosa. Ahora sí. Esa es la situación, ¿ya? Este tiene que valer solamente 120 en un estrato, ¿de acuerdo? No se puede, nosotros no podemos superar el valor del tau F que sea superior a 120, ¿ya? Esto es en el estrato, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí estamos colocando 120, 120. Entonces, hacemos la suma, que es lo mismo, y tenemos un resultado que es 14.548.43 kilonewton. Bueno, esto es la resistencia unitaria, que le vamos a cortar decimales, ¿ya? Entonces sumamos esto más esto y nos da esta situación. ¿Y cuánto sería la resistencia admisible? La resistencia admisible va a ser igual a R último, a R, la resistencia admisible va a ser igual a la resistencia, así, resistencia por punta, dividida entre 3, más la resistencia por fricción, dividido entre 2. Y este va a ser igual aquí. Igual. Bueno, lo ideal es que, lo ideal es que esto lo podamos tener ahí. Es igual a esto dividido 3 más esto dividido 2. Vamos para allá. Y control C. Esto también lo ponemos con negrilla, ¿ya? Y esto lo vamos a achicar.
Entonces, y a esto ya, como este es nuestro último resultado, bueno, lo vamos a ampliar en lo que es lo que nos interesa. Entonces, ven ustedes de que este pilote va a tener una resistencia admisible, bueno, le vamos a poner aquí en kilogramos y en toneladas, ¿ya? Y este va a ser igual a este valor por 102. 682.972 kilos. Este es kilogramo. Y acá, este va a ser igual a este dividido 1000. Y estas son toneladas. Medible. Este también le vamos a quitar 2. Le vamos a quitar 2. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Listo. Ese sería el resultado de este pilote de 50 centímetros de diámetro, que tiene una longitud de 23 metros, está apoyada la punta en una arena de trazo fino con un peso unitario de peso específico de 17.5, con un peso saturado de 7,5 y un ángulo de fricción interna de 29,5. Quiere decir de que este piloto es capaz de resistir 681.96 toneladas. Esto sería el cálculo muy, como le digo, grosero. ¿Por qué? Porque como este es un elemento estructural, que no sabemos nosotros si efectivamente esta columna está bien construida, ¿no? Entonces, la misma normativa, la normativa española, ¿no? La normativa española castiga esta resistencia última, esta resistencia admisible calculada por lo que se llama la resistencia tope, que se llama por ser columna, ¿ya? Entonces, la resistencia tope, según la norma española, vamos a ver un ratito esta situación, porque eso ustedes no lo conocen. Voy a buscarla. Voy a traerla aquí la tabla. ¿Ya? Voy a colocar la tabla acá. Silencio, por favor. Daniel Hurtado, por favor, calla tu micrófono. Con 22 centavos.
voy a poner acá a un lado. ¿Me están viendo? Dice tope estructural. El tope estructural o carga nominal es el valor de cálculo de la capacidad resistente del pilote. Se debe comprobar que la solicitación axial sobre cada pilote no supere este tope. Como tales solicitaciones deben compararse con los valores de los efectos de las acciones definidos en el apartado. Bueno, el tope estructural depende de la sección transversal del pilote, el tipo de material del pilote, el procedimiento de ejecución y el terreno. Los valores del tope estructural se adoptarán de acuerdo con la siguiente expresión. Q tope, dice, o sea, la carga tope última que puede adoptar el pilote es igual a la tensión del material del pilote multiplicado por el área de la sección transversal. ¿Ya? La tensión del pilote. Acá, por ejemplo, tenemos valores recomendados para el tope estructural de los pilotes. Tipo de pilote, hincados. ¿Ya? Perforados. ¿Ya? Los perforados, nosotros habíamos adoptado, creo, en este cálculo, eran los barrenados, ¿no? Habíamos dicho que la geometría o la tecnología del piloto es CFA. O sea, esta de acá, nosotros sabemos que estos son barrenados. ¿Ya? Entonces, barrenados sin control de parámetro y barrenados con control de parámetro. ¿Qué significa los barrenados sin control de parámetros? Significa de que los valores que se adoptan aquí está en función de una tecnología que tiene implantado en la máquina donde están midiendo el torque para que la broca entre dentro del suelo, pero tienen unos relojes que lo van registrando, es como un registro de esos valores. Estos son los valores de los barrenados sin control de parámetros y con control de parámetros. Por ejemplo, acá en Santa Cruz hay máquinas que no tienen ese control de parámetros, pero hay también barrenados que existen que tienen el control de parámetros. Entonces nosotros podemos adoptar el valor de 3.5 o el valor de 4. ¿Esos qué son? MPa. Esta es una tensión, ¿ya? Es una tensión. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es, vamos a suponer de que estos son barrenados con control de parámetros y además de que nosotros le hemos hecho un control adecuado, ya sea ya un pit o un ensayo de cross-hole, de acuerdo al diámetro. Vamos a suponer que le hemos hecho un ensayo de integridad, entonces le vamos a subir un 25% más a este valor. El 25% de 4, ¿cuánto es? ¿Ah? Es 1. Por lo tanto, el Q tope adoptado va a ser igual a sigma, que va a ser 5 MPa, que es la tensión, por el área del pilote, por el área de la sección transversal del pilote. El área de la sección transversal del pilote la tenemos aquí, por este valor. ¿Ya? Bueno, Q tope, esto lo vamos a poner aquí, este es igual a 5 MPa. 5, y ya le vamos a poner los valores 5 por el área, por esto. Entonces esto es por el área ya me va a dar megapascales, me va a dar por megapascales, me va a dar MPa. Ahora vamos a saber megapascales y vamos a buscar el mataburro.
meganewton. ¿Dónde está el megatabur? Entonces, megapascal es la presión. Vamos a sacarla a kilogramos por metro cuadrado directamente. Kilogramos por metro cuadrado. 5 megapascales. 5 megapascales es como decir 50 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Esto lo vamos a multiplicar. Aquí le vamos a poner 50. Y esto me va a dar en kilogramos por 50. No, esto es 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos son metros cuadrados. Y esto lo vamos a multiplicar por 10.000. Por 10.000. Que son kilogramos centímetro cuadrado para que me queden kilogramos centímetro cuadrado. Bien. Este de aquí es la carga tope. ¿Ya? Vamos a ponerlo. Okay. Estos son kilogramos. ¿Ya? Y estos son toneladas. Igual a esto dividido 1000. O sea que, miren ustedes, de la capacidad portante que emite el suelo por cuestiones de estructurales, nosotros, según normativa, no podemos admitir más de 98 toneladas. El suelo puede aguantar con ese pilote 681 toneladas, pero por cuestiones de resistencia al tope estructural, nosotros son sigma en MPa, vamos a ponerle así, insertar símbolo, sigma, insertar, cerrar. Sigma en MPa por el área. El área de la sección transversal. Ese es el Q-tope. ¿De dónde sacan el sigma? Bueno, lo sacan de acá. Este en MPa, ¿no? Sigma. Barrenado sin control, 1354. Si está hecho podemos adoptar un 25% más. ¿Qué hacen otras normativas? Esto es el CTE, ¿ya? Esto es el CTE español. La norma española hace esto, ¿ya? ¿Qué hacen otras normativas? Por ejemplo, la norma, la ACI, adopta el tope estructural. ¿Dónde está? Bueno, lo vamos a sacar de acá. Vamos a sacarla de un ratito. Lo que dice... Un momento.
Esto es lo que hace la ACI, lo mismo, control B, que es la carga límite por columna, ¿no? Podríamos ponerle así, el Q-tope también, o el PU, es igual, este PU va a ser igual, lo vamos a poner, ahí ya esta es otra norma, ¿no? Esto va a ser igual, este phi adopta 0,8. El área C es la sección transversal del pilote, que es la que conocemos nosotros. Esta de aquí en metro cuadrado, pero la vamos a poner a esta, divide por 10.000, para convertirla a centímetro cuadrado, por 0.85, por F'C, que es el del concreto, que es 250 kilogramos por centímetro cuadrado, más el área de la sección de fierro. Bueno, ya ahí pongámosle un valor, pongámosle 10 fierro de 16, por decirle, ha sido 10 fierro de 20, que es 314, 314 por 10, más 10 fierro por 314 que tiene de área cada fierro, y por, esta no puede adoptar más de 4.200 kilos. ¿Ya? Ese sería el... ¿qué pasó? A ver. Esta es más, la P último, sí, esta, ¿no? Esta es la P último, esto es igual, estos son kilogramos, ¿ya? Y en toneladas sería 439 toneladas. Tonelada, ¿no? Entonces, medidas. Y la P admisible, que vendría a ser la R admisible igual, pero esto es por va a ser igual a este dividido 2, y este va a ser igual a este dividido 2. Entonces, en kilogramos, este en tono. Miren ustedes la diferencia que existe entre una norma y otra. ¿Ya? ¿Ya? La norma española solo admite 98.17 toneladas y la norma, la ACI, admite 219.65. ¿Ya? Entonces, más del doble, ¿no? Yo le voy a decir de que, por lo general, cuando los pilotes son construidos con una metodología donde tengamos la certeza de que este pilote va a resistir, hay que basarse en las pruebas de carga, porque yo a un pilote de 50 toneladas, yo le he dado carga hasta de 500 toneladas. O sea, de 50 centímetros de diámetro, le he dado carga hasta de 500 toneladas, y aquí lo está diciendo, aguanta, ¿no? No hay ningún problema, pero la seguridad, ante todo, va a dar a hacer de que le bajemos esa capacidad admisible por tope.
¿Cuánto es nuestra capacidad admisible calculada? Ha sido de, esto es 14.548 kilonewton, eso que equivale a por 102, ¿no? Hemos calculado aquí en kilogramos, el resultado en kilonewton, ¿no? Esto sería, aquí es por 102, estos son kilogramos, y acá este es igual a esto dividido 2. 741 toneladas. ¿No? Miren ustedes de que el tema radica por lo siguiente. Veamos cuánto es capaz de resistir esta columna a compresión. Si es 250 kilos por centímetro cuadrado y su sección transversal es, veámoslo como columna nomás. Esto va a ser igual a el área, 250 por el área. Directamente nomás, dividido 10.000. No, es por 10.000, perdón. Esto está en 490 toneladas, sería lo máximo que puede resistir como columna de hormigón. 490 toneladas. Miren ustedes que está muy próximo a la última. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se parte por 2 para que nos dé una... Esto está muy cerca de este valor, ¿no? Está muy cerca, ¿no? La resistencia como columna. Aquí, por ejemplo, no podemos admitir nosotros de que tengamos un pilote que resiste 681.96 toneladas, ¿no? Porque se va a quebrar, ¿no? Porque como columna solamente resiste esto. Entonces viene ya el Q-tope que dice que este pilote no hay que llevarlo más de 98.17. Son valores muy, pero muy diferentes estos valores, porque cada norma tiene su forma de hacerlo, ¿no? Cada país. Entonces, primero lo que hay que hacer, ¿cuánto resiste como columna? Entonces, a ese valor de cómo resiste como columna, la norma ACI la divide entre 2 y dice, esta es la capacidad tope, o sea, la capacidad límite como columna. ¿Es menor que esto? Sí, es menor que esto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es adoptar lo que realmente el piloto puede resistir para estar dentro de la seguridad. ¿Ya? Van a ver ahorita ustedes, lo vamos a meter este problema. Bueno, ya se nos está yendo la hora, 17, nosotros tenemos hasta las 18:15. ¿Ya? Este mismo ejemplo rápidamente lo vamos a meter ahorita al programa, ¿ya? Para ver cuánto efectivamente calcula el programa como valor admisible admisible de la capacidad de carga, ¿ya? Entonces, yo voy a desaparecer un ratito de aquí, de ustedes, y voy a ir al GEO5, ¿ya? No se vayan a disparar. Eso lo vamos a hacer rápidamente.
10 y 15. Dieciocho y 29. Sesenta.
Hola. Estoy en la casa ahí dando clase. Bueno, ya, listo, chao.
5.163. Muy bien, jóvenes. Ya está el cálculo hecho por el... Acá yo he cometido un error, pero ninguno de ustedes me ha corregido, ¿no? Entonces, vamos a recalcular esto porque la situación es muy sencilla. Nosotros tenemos que calcular la resistencia a la fricción, ¿ya? Para cada etapa, ¿ya? Miren ustedes que nosotros acá, la resistencia unitaria por fricción nos está dando que es menor o igual a 120. Pero ¿qué he hecho yo? Yo he cometido un error sumamente grosero de decir de que la suma de todo esto me da esto. Efectivamente da, pero no es así como se calcula, ¿ya? Se calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí a un ladito, lo vamos a llevar esto un poco más para allá, control X, y lo vamos a poner acá, control V. No va a cambiar nada esto, solamente que el área la vamos a colocar aquí, el área para este tramo, ¿ya? El área para este tramo va a ser igual a va a ser igual a pi por el diámetro, que es 0,5, este no cambio, ya, el diámetro es 0,5, ese lo vamos a sacar por, ¿de dónde lo vamos a sacar ese 0,5? Bueno, pongámoselo nomás, 0,5 metros, ¿no? Esto está en metros, y por la altura, ¿ya? Que es de 0 a 2, pues es 2 metros, o sea, es por esta altura de acá. ¿Ya? Por 2. Es para el primer valor, ¿ya? Entonces ese es el área, ¿ya? 314. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia friccionante en este de aquí? La resistencia friccionante va a valer RFP, o llamémoslo si quieren R1, va a ser igual a va a ser igual a por Ya, estos son kilonewtons. Voy a seguir llevando esto un poquito más allá. Ya no me va a entrar esto, vamos a llevarlo Vamos a llevar esto. No importa, eso no va a cambiar nada. Siempre y cuando esté en el mismo. Esto es en metro cuadrado. Y esta resistencia, esto es control X, va a ser aquí, control V. Esta va a ser R1. Igual. Y estos son kilonewton. Perdón. Kilonewton. Vamos a ponerle a 1 para que sepamos. Y es R1.
Entonces este A2, área 2, va a ser igual, igual aquí, y por diámetro al cuadrado, por esta H16, ya va a ser igual a, por, vamos a poner así, por el estrato, 8 menos 2. Por este menos este. ¿Ya? Ese viene a ser, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Está bien, no ese. Ese vamos a español. Y vamos a copiar todo esto. Control C, Control V. Aquí vamos a cambiar solamente esto, es lo de aquí, 8 menos 2. Este menos este. Bien, da 4, entonces esto de acá es esto por... Está bien. Seguimos copiando. Control C, Control V. Y aquí lo único que corregimos es 18 menos 8. Vamos a corregir ese y ese. Y me da eso. Este sería el área 3. Y este sería el R2. Y este sería el R3. ¿Ya? Este sería la 4. La 4. Este valor de aquí es 19 menos 18. Este 19 menos 18. Y este sería el R4. Y este sería la 5. Y vamos a copiar todo esto. Igual aquí va a salir 19 menos 23 menos 19. Va a ser así, menos 19. Y ahí tenemos esto de acá. Entonces aquí la resistencia final, o sea, estos valores, este ya va a ser a la suma RF va a ser igual a la sumatoria de todo esto. Control C. Esto es el RF. No este de aquí que teníamos. Esto está mal. El área F también aquí está mal. Todo esto está mal.
Entonces, la resistencia última sería la suma de esta más esta. ¿Correcto? 526.675 kilogramos. La resistencia total en tonelada. Entonces, 1.633 kilonewton. RF. A ver un ratito aquí. Esta área la estoy viendo sumamente alta. Metro cuadrado. Yo voy a sumar el área total acá, porque es así que es una sola y me tiene que dar lo mismo. 36. Y la calculada va a ser igual a pi y por D que es 0,5 y por D por la altura que es 23. Exactamente igual, quiere decir que estamos clavados. Entonces el RF me da 1.633,57. ¿Ya? Y el área por punta, el QP me da, bueno, esta es la resistencia, ¿no? Y el QP me da, el RP me da 3.529. Bien, comparemos ahora con esto. La capacidad portante por fricción me da 1.633,58. ¿Cuánto es acá? 1.633,58, si lo ponemos en doble. Ya vamos a quitarle kilonewton. El área por punta me está dando a mí el RP 3.529. Veamos acá. 3.529,91. Veamos en el de acá, 3.529,91. Exactamente estamos calculando nosotros el mismo valor que el valor del GEO5. Se lo voy a levantar el GEO5, ¿ya? Para que veamos, deja de compartir y vamos a levantar el GEO5. Compartir pantalla y vamos a levantar el GEO5. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros todos los datos que hemos metido en el Excel, la configuración, ¿no? El editar, el CTE, DBC, ¿ok? Y los perfiles el mismo, el 2, 6, 10, 15. Los suelos son los mismos, arena limosa, limo de baja mediana plasticidad, arcilla, con sus valores asignados. Y la asignación, ahí está, ¿no? La carga le puse yo 600 kilonewton, y la geometría de 0,5, la longitud de 23, pilote CFA. ¿Están viendo? ¿Hola? Sí, se está viendo. Sí, ingeniero. Nivel freático a la profundidad 19 y la capacidad portante, ¿ya? Quiere decir de que acá le vamos a poner, lo único que vamos a modificar aquí es la carga. La carga le vamos a poner que nos da la carga total, que nos da, para que no tengamos ningún problema, 5.160 la carga. Y eso vamos a modificar nada más, porque está muy grande la carga. Muy pequeña, perdón. 5.160. Capacidad portante. Ahí está. ¿Ya? Quiere decir que nosotros los valores que estamos sacando, ¿no? Factor de seguridad 1 menor a 2, dice, ¿no? Entonces quiere decir
si está dividido entre 2, este lo divide entre 2 todo. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner nomás una carga de la mitad de esto. 2050. 2550. Ok. Ahora sí. Con 2550 tenemos 2 de 2, pero este divide entre 2 todo. O sea, a esta, la suma del RS más el RB, que da el RC da 5000, lo divide entre 2, ¿ya? Entonces, no, nosotros dividimos entre 2 y dividimos entre 3, ¿ya? Es lo mismo porque, o sea, el programa hace solamente con una división. Nosotros vamos a hacer con 2 divisiones, 3 en punta y 2 en fricción. Entonces nos va a salir la capacidad portante admisible, nos va a salir menos. ¿Ya? El R admisible nos va a salir 120 toneladas y ahora, ¿no? Ese es el tema. Antes estábamos medio maluquito. ¿Qué pasó aquí? F66 dividido entre 2, dice. ¿Cuál es el F66? Este de aquí. Está mal esto. R último es ese. Este en kilogramos y este en toneladas. Dividido entre 10.000. Entre 1000. Eso es. Ya, entonces, el R admisible va a ser igual a D51. D51 dividido 3 más D más esto dividido 2. Ahora sí. Este es el R admisible. El R admisible en toneladas sería 203,33 toneladas. Entonces, el Q tope de que nos da es de 98,17 toneladas contra 203. Y aquí el Q límite 439, es decir, que el P admisible, miren ustedes, estamos 203 y 219. Quiere decir de que la carga admisible del pilote va a ser 203,33. Ya según la ACI, pero según la CTE en 98. O sea que 203 nos cae más 98, ¿no? Imposible. Es aquí donde va ya prima el criterio, ¿no? Si nos vamos a la ciega, vamos a perder demasiado dinero. Acá nos dice de que el P admisible puede ser 219 y nosotros estamos sacando un P admisible, o sea, un R admisible de 203. Bueno, nos quedamos con 203, ¿no? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el valor del P último que puede aguantar esta columna es de 490, ¿no? Si la dividimos entre 2, bueno, nos va a dar esto de acá, que este es menor que este, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí tenemos esta situación. Vamos a, se los voy a pasar por WhatsApp, tanto este cálculo manual como el cálculo por el programa. No se lo voy a poder mandar ahora porque mi máquina la tengo donde el técnico, la otra que tiene el programa que se puede grabar, ¿no? O sea que tras que llegue se los mando, ¿ya? Pero ahí tienen un cálculo
No sé si me entendieron, de que una cosa es la capacidad portante del suelo y otra cosa es cuánto aguanta el hormigón, ¿no? Porque ahí estamos viendo la situación. Lo que aguanta el suelo es la suma de esto más esto, ¿no? Máximo. Si lo dividimos entre 3 en fricción y 2 en punta, pues vamos a tener este valor como admisible, o este de acá en toneladas, ¿no? Este en newton, kilonewton y este en toneladas. ¿Cuánto aguanta la columna? Aguanta esto de acá, ¿no? Esta es la carga como columna. Entonces, es esto. Esto directamente 250 por el valor por el área, la sección transversal. 250 kilogramos por centímetro cuadrado por el área me da esto. Esto es lo que aguanta como columna. ¿Cuánto aguanta ya en el suelo? Bueno, va a aguantar 203, que es mucho menor que esto. ¿Estamos? Tranquilos. Entonces se lo voy a enviar esto por correo y tendríamos una clase más el día viernes, por favor, ya. Con eso terminamos la materia. Les explico lo siguiente, que para la próxima clase vamos a ver cómo se distribuyen las cargas bajo un cabezal y qué es lo que debemos de cuidarnos cuando nosotros tenemos una construcción de pilotaje o un pilotaje, que es lo que debemos cuidarnos del suelo. ¿Ok? Quedaremos ahí. Hasta el viernes, jóvenes. Que la pasen bien. Listo, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. No.